Si tienes múltiples sitios web y no estás seguro si deberías o no deberías crear múltiples contenedores dentro de Google Tag Manager para hacer el seguimiento de tu sitio web, entonces este video te ayudará a tomar la decisión correcta. Soy Víctor y hoy vamos a ver en qué ocasiones deberías de tener varios contenedores configurados en Google Tag Manager y cuándo un único contenedor será más que suficiente. Supongamos que estás trabajando con una empresa que posee varios sitios web. Uno de los sitios web es el sitio web principal. Luego tienes una tienda de comercio electrónico y por último tienes un sitio web de soporte para que tus clientes puedan encontrar respuestas a las preguntas sobre tus productos. La pregunta aquí es, ¿deberías de utilizar el mismo contenedor para todos los sitios web o deberías crear un contenedor individual para cada sitio web? Para responder estas preguntas, primero debemos hacernos otras preguntas. Primero, debemos saber qué tan diferente será la configuración para cada sitio web. ¿Vas a rastrear cosas muy similares en todos los sitios o los sitios web tendrán diferentes tipos de configuraciones, disparadores, etiquetas y variables? Por ejemplo, supongamos que en el sitio web principal vas a realizar un seguimiento de las visitas a las páginas, los clics en los botones y los envíos de formularios. Luego, cuando se trata del sitio web de comercio electrónico, probablemente también harás un seguimiento de las visitas a las páginas y los clics en los botones, pero también querrás hacer un seguimiento de las vistas de productos, los productos que se agregaron al carrito cuando un visitante inicia un pago, cuando un visitante hace una compra, entre muchas otras acciones. Y cuando se trata del sitio web de soporte, probablemente también rastrearás las visitas a las páginas y los clics en los botones, pero a la vez rastrearás acciones como tickets de soportes creados y comentarios sobre si los artículos han sido o no de ayuda. Entonces, como podemos ver, aunque hay algunas similitudes, por ejemplo, el seguimiento de las páginas vistas, la mayoría de las configuraciones en cada sitio web será diferente. Por ejemplo, quizás utilices Hotjar, una herramienta para análisis de mapas de calor. Tal vez solo lo utilices para el sitio web principal y para el sitio web de comercio electrónico, pero no para el sitio web de soporte. O tal vez usas etiquetas de Google Ads y quieres que se activen solo en los sitios web principal y en el sitio web de comercio electrónico. Y de nuevo, no quieres que se active en el sitio web de soporte. Como puedes ver, si tu configuración es diferente para cada uno de los sitios web, e incluso utilizas diferentes herramientas, entonces podría ser sensato tener contenedores separados para los diferentes sitios web. Pero no me malinterpreten, esto tampoco es perfecto. Y la verdad que no hay una solución perfecta en este caso. Tener un contenedor tiene sus pros y sus contras, como así también tener contenedores separados tiene sus propias ventajas y desventajas. Estoy hablando desde mi experiencia y de lo que creo que sería la mejor opción. Por lo general, si trato con diferentes sitios web que tendrán diferentes configuraciones, entonces prefiero utilizar contenedores separados. Sin embargo, a veces también tiene sentido tener un solo contenedor para varios sitios web. Supongamos que tienes un sitio web en español y tienes otro mismo sitio web pero en inglés. Y por último, tienes otro sitio web pero en portugués. El diseño de los sitios web es exactamente el mismo. Los botones, el procesamiento de un pago, los flujos, todo es igual. De hecho, incluso utilizas el mismo sistema de gestión de contenido. Sin embargo, tenemos diferentes dominios y que determinan el idioma del sitio web. En este caso, queremos hacer un seguimiento de las mismas interacciones y acciones en todos los sitios web, como así también utilizaremos las mismas herramientas de análisis y de marketing. Por esto mismo, si queremos activar una etiqueta, no necesitaremos agregar condiciones de activación complejas, algo así como en este sitio sí y en este sitio no. Pero ahora quizás te preguntes cómo debo configurar Google Analytics en un contenedor para múltiples sitios. Deseamos activar una propiedad Google Analytics 4 para misitioweb.com.es, otra propiedad para misitioweb.com y la otra propiedad para el sitio web en portugués. Entonces, ¿cómo debemos configurar el seguimiento de Google Analytics para 3 sitios con una sola etiqueta? Recuerda que queremos que esta etiqueta pueda elegir el ID de medición correcto y enviar los datos a la propiedad correspondiente de Google Analytics. Ahora te lo voy a contar. Pero antes, recuerda de darle un me gusta al video si esta información te está siendo útil. Esto ayudará a que el video llegue a más personas. Gracias. Una de las formas en que puedes lograrlo es con una tabla de búsqueda como activador. Vayamos a Google Tag Manager para ver cómo lo hacemos.
Básicamente, lo que podríamos hacer es crear tres propiedades separadas de Google Analytics 4. Haríamos esto si queremos tener los datos de esos tres sitios web separados. En este caso, podríamos crear tres propiedades de Google Analytics 4. Luego, en cada propiedad, crearíamos un flujo de datos para sitio web. Y luego, cuando ya estén todos creados, obtendríamos 3 ID de medición, uno para cada sitio web. Lo que hacemos entonces es ir a variables y creamos una variable que devolvería uno de los 3 ID de medición según el dominio de la página. Eso se puede hacer con la variable de tabla de consulta. Haré clic en Nueva en la sección de variables definidas por el usuario y luego Configuración de variables. Seleccionamos una tabla de consultas y aquí podemos seleccionar la variable de entrada. Esta es la variable que Google Tag Manager verificará y según el resultado de esa variable, esta tabla de consultas devolverá el ID de medición correcto. En la variable de entrada podríamos seleccionar el nombre del dominio de la página, porque si recuerdas tenemos tres sitios web diferentes y queremos usar propiedades de Google Analytics separadas para cada uno de ellos. El primero es www.misitio.com.es. Y ahora tendré que añadir tres filas aquí. Entonces, si el nombre del dominio de la página es www.misitio.com.es, queremos que devuelva el ID de medición de la propiedad número 1. Si el nombre del dominio de la página es del sitio web para el mercado inglés, entonces usaremos la identificación de la segunda propiedad que hemos creado e ingresaremos el ID de medición de esa propiedad. En este caso, inventaré uno. Y luego, si el nombre del dominio es del sitio web en portugués, entonces esta variable debería devolver el valor del tercer flujo de datos de la propiedad de Google Analytics que hemos creado. Y luego, una vez que hemos creado esta variable, podemos usarla en una etiqueta de configuración de Google Analytics. Por lo tanto, vamos a Etiquetas, abrimos la etiqueta de configuración existente y si no la tienes, crearás una. Y luego en este campo podemos insertar nuestra tabla de consultas. Entonces, cuando se active esta etiqueta, esta variable verificará qué tipo de ID de medición se debe usar. Lo verificará según el dominio del sitio web. De hecho, puedes aplicar esto no solo para Google Analytics, sino que también para algunas otras herramientas que estés utilizando. Por ejemplo, si estás usando un píxel de Facebook y tienes diferentes ID de píxel, también podrías usar este método de tabla de búsqueda. Pero recuerda que tener múltiples contenedores o tener un contenedor no es una solución perfecta. No existe una solución perfecta. Debes de tener en cuenta las ventajas y desventajas de tener varios contenedores o, en otras palabras, tener un contenedor por sitio web. Si tienes 3 sitios web, eso significa que tienes 3 contenedores, uno para cada sitio web. Es decir que tendrás que configurar condiciones de activación menos complejas, porque solo tendrás que configurar cuándo debe activarse la etiqueta. Por ejemplo, cuando se hace clic en ese botón o algo más. No deberías preocuparte por el hecho de que tal vez tu etiqueta de sitio web principal se active en el sitio web de soporte, por ejemplo. En ese caso, no necesitarás agregar condiciones de activación más complejas para que las etiquetas se activen solo en este dominio y no se activen en este otro dominio. En otras palabras, tus condiciones de activación serán bastante simples. Y como dije, si creas una nueva etiqueta, digamos para un sitio web, el riesgo de activar accidentalmente la etiqueta en otro sitio web será de 0, porque no tendrás el mismo contenedor en varios sitios web. Sin embargo, hay una desventaja bastante grande en este caso y hay que tenerla en cuenta. Su principal desventaja es que si tienes, digamos, 50 sitios web y ellos tienen 50 contenedores y deseas agregar una etiqueta en todos esos contenedores, tendrás que hacerlo 50 veces. Y si tuvieras un contenedor de Google Tag Manager para todos esos 50 sitios, sería suficiente agregar la etiqueta una sola vez. Yo preferiría tener contenedores separados para cada sitio web. Porque, por ejemplo, imaginemos esto. Si tienes 50 sitios web y tienes un montón de condiciones y etiquetas de activación diferentes, y algunas etiquetas se activan en el sitio web A, mientras algunas otras se activan en el sitio web B, alcanzaremos muy rápidamente el límite de Google Tag Manager.
Si tienes, digamos, 10 sitios y cada uno de ellos tiene un contenedor separado, obviamente puedes hacer todo manualmente, uno por uno copiando etiquetas, disparadores y variables. Recuerda que estas no son reglas estrictas. Si tiene sentido que tu negocio use otro enfoque, entonces está bien que lo haga. Mi consejo aquí se basa solo en mi experiencia y no hay una mejor opción. Pero si tienes un sitio web de Shopify, te interesaría saber cómo puedes utilizar Google Tag Manager para hacer seguimiento de cuando alguien hace clic en el botón de agregar al carrito y enviar esta información a Google Analytics 4. Si esta es tu situación, te recomiendo que veas el video que te aparece en pantalla, así empiezas a rastrear toda la información fácilmente con Google Tag Manager.